Muy buenos días a todos. Rogamos al Padre en el nombre de Jesús por más de su Espíritu Santo en nuestras vidas para que nos sea abierto el entendimiento y revelado lo que Dios está hablando por medio de las Escrituras en este libro del profeta Isaías y en todo lo que estudiaremos el día de hoy para edificación de nuestras vidas, para conocer cada día más y más a nuestro Dios y para poder andar en sus caminos, viviendo todo el tiempo de nuestra peregrinación en el temor de Dios, todo el tiempo de nuestra vida, para que podamos con fe agradar al Señor, fe en su palabra, fe en su nombre, fe en su presencia, fe en Dios, como Jesucristo nos enseñó: creed en Dios, creed en mí. Y así lo hacemos. Por eso, Señor, escudriñamos las Escrituras, creemos en ti y creemos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Vamos a iniciar en el nombre de Jesús esta escuela de crecimiento espiritual para el domingo 13 de febrero del 2022. Estamos estudiando Isaías, estamos en los capítulos 50, 51 y 52 del versículo 1 al 12. Tenemos por título y tema: confía y apóyate en tu Dios. Confía y apóyate en tu Dios. Este es nuestro tema central y está en todo el contexto de lo que estudiaremos, pero parte de la cita que está en Isaías 50:10. Lo leo, Isaías 50:10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Esa es la idea central que estaremos mirando el día de hoy, evidentemente estudiando todo el contexto y todo lo que está aquí escrito. Vamos a tener 3 secciones de acuerdo a los capítulos. Ahora sí, totalmente. El capítulo 50 es nuestra primera sección, el 51 con sus 23 versículos es la segunda y los 12 versículos del 52 es la tercera sección que vamos a estudiar. Vamos a ir leyendo estas secciones, algunas partes leeremos por versículo, algunas partes quizá leeremos más versículos en conjunto para que tengamos toda la idea completa de lo que estamos estudiando y en este tema central que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón al estudiar la palabra y que Él desea también que abunde en tu corazón esta palabra para que podamos seguir creciendo como hijos de Dios y como discípulos del Señor Jesucristo. Confía y apóyate en tu Dios. Vamos a iniciar con Isaías 50, versículos 1 al 11. Aquí tenemos por tema, dentro de nuestro tema general, dentro de ese contexto, vamos a ver en esta primera parte, así está subtitulada esta parte: maldad y rebelión que rompen la confianza en Dios. Te repito, vamos a ver la maldad y la rebelión que rompen la confianza en Dios. Vamos a leer completa esta sección del 1 al 11 y vamos comentando después los versículos y vamos a rogarle al Señor, como oraba yo hace un momento, pues que nos dé entendimiento de su palabra en todo esto. Leemos: así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió? ¿Acaso se ha acortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos y hago como cilicio su cubierta. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo?
El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Vamos al versículo 1. Ubícate ahí, mira de nueva cuenta este versículo y vamos a comentar. Iniciamos en este contexto, insisto, y lo voy a estar repitiendo toda la clase, que la idea principal es que aprendamos a confiar y a apoyarnos en nuestro Dios, en el nombre de nuestro Dios, en su poder, en su sabiduría, en su palabra. Esa es la idea central. Iniciamos este capítulo en este primer versículo mirando que el pueblo de Dios cree que está lejos de Dios por culpa de Dios. Digo culpa así entre comillas, porque no es así. Es injusto pensar así delante de Dios, pero el pueblo muchas veces cree esto. El pueblo cree que está lejos de Dios por culpa de Dios. Y Dios entonces replica con una serie de preguntas diciendo: ¿cuándo yo, Dios, te repudié a ti? ¿Cuándo te vendí? ¿Estás así o te sientes así, repudiado, vendido, por tu maldad? Estás como vendido al pecado. Y te sientes así en esa condición, lejos de mí, y me echas además la culpa por tu rebelión. Te sientes repudiado por tu rebelión. Entonces Dios hace estas preguntas y en la misma pregunta está la respuesta. Yo nunca te he repudiado y yo nunca te he vendido. Eres mío, estoy contigo, estoy aquí para ti. Pero si tú te sientes lejos de mí, no es por causa mía, no es mi culpa, es por causa tuya. Te sientes así por tu maldad y por tu rebelión. Entonces llegamos a esta primera conclusión y de ahí salió nuestro título, nuestro subtítulo de esta sección. La maldad y la rebelión rompen la confianza en Dios y nos alejan de Él. Lo repito, la maldad y la rebelión rompen la confianza en Dios y nos alejan de Él. Somos nosotros los que nos alejamos de Dios por permanecer en maldad y en rebelión. Versículos 2 y 3. Sigue habiendo aquí algunas preguntas. Ubícate ahí, mira estos versículos 2 y 3. Aquí miramos que Dios está buscando un encuentro con su pueblo. Pero el que está alejado por la vergüenza de su maldad y por su rebelión, que es el pueblo mismo, tampoco responde a su llamado. Es decir, aún en esa condición, Dios siempre está llamando, siempre está buscando un encuentro con nosotros, un encuentro con su pueblo, con sus hijos. Pero cuando Dios hace este llamado, el pueblo que está en maldad y en rebelión tampoco responde a su llamado. De nueva cuenta, no es Dios, Él nos está buscando, sino que es la maldad y es la rebelión que nos estorban de oír a Dios, que nos estorban de buscarlo también nosotros a Él como Él nos está buscando a nosotros, que nos estorban de acercarnos a Él. Es la maldad y la rebelión lo que estorba oír a Dios, buscarlo y acercarnos a Él. Dios quiere redimir, pero el pueblo no se quiere dejar redimir o no se deja redimir. Dios quiere librar, pero el pueblo parece preferir permanecer esclavizado, permanecer como repudiado, permanecer como vendido ante su maldad y su rebelión. Prefieren esto, prefieren permanecer en esta condición que recibir la redención y la liberación de parte de Dios. Y Dios dice, de nueva cuenta, no es por causa mía, porque dice Dios, mi mano no se ha cortado para redimir. No digas que yo dejé de redimir, no digas que yo dejé de salvar. Yo siempre estoy ahí para hacer mi obra. Mi mano no se ha cortado para redimir. Y dice Dios, ni mi poder se ha cortado para librar. Sigo siendo el Dios poderoso que libra. Sabiendo esto, que su mano no se ha cortado para redimir, ni su poder para librar, dejemos, pues,
la maldad y la rebelión y acerquémonos a Dios para que seamos redimidos y para que seamos libertados o librados. Dios es aquel que tiene el poder, describe estos mismos versículos 2 y 3, para trastornar la naturaleza entera. Piensa en eso, piensa en el poder de Dios que puede trastornar a su reprensión la naturaleza entera. A su voz puede convertir o hacer de ríos desierto. A su orden puede volver luz en oscuridad. Dios puede trastornar la naturaleza entera a la orden de su voz. Él es todopoderoso. Pero ahora aplícalo a lo que Dios está hablando de su pueblo. ¿No podrá el Todopoderoso transformar nuestra condición también? ¿No podrá el Todopoderoso cambiar nuestro ser? Así como tiene el poder para trastornar la luz y la oscuridad, el desierto y la soledad, los ríos y los manantiales. Ese Dios tan grande y poderoso que su mano no se ha cortado para librar ni para redimir, ¿no podrá Dios transformar nuestra condición y cambiar nuestro ser? Claro que sí, Él lo puede hacer, pero además te voy a decir algo, Él lo quiere hacer. Él puede hacerlo porque Él tiene el poder, la capacidad de hacerlo, pero además Él nos ama y Él quiere hacer esta obra en nosotros, quiere que seamos transformados, no quiere que permanezcamos ni en la maldad ni en la rebelión. Pero de nueva cuenta es el pueblo el que no quiere y el que no deja a Dios hacer o obrar. Dios sí quiere hacerlo y puede hacerlo, pero el pueblo es el que no quiere ni deja a Dios obrar. Cambiemos esta condición de nuestro corazón y permite que Dios haga su obra y desea, quiere, anhela que Dios haga esa obra en ti. Viene una sección un poquito más abundante de los versículos 4 al 9, pero que dentro de este mismo contexto del título y del subtítulo nos da un ejemplo en estos versículos 4 al 9. En estos versículos ubica los velos, empieza a hablar una persona y vamos a ubicar quién es. Por primera vez en 50 capítulos, Isaías se pone a sí mismo por ejemplo. Encontramos otros profetas, por ejemplo el caso de Jeremías. Si ya has leído el libro profético de Jeremías, Jeremías usa mucho de esto, de ponerse a sí mismo, las situaciones que él vive, las circunstancias o adversidades por las que está pasando, para hablar, poniéndose a sí mismo, por ejemplo, en la profecía. Muy al principio en Isaías, su nombre y el nombre de sus hijos tenían que ver con la profecía, pero no nos había hablado de experiencias personales del profeta. Por primera vez Isaías se pone a sí mismo, por ejemplo, y lo hace en un hermoso paralelismo con el Mesías, porque también estas palabras que están aquí escritas hablan de la condición del Mesías como siervo, que estudiaremos muy abundantemente en la próxima clase. Pero es un hermoso paralelismo entre el Mesías como siervo y el propio profeta como siervos de Dios. En estos versículos del 4 al 9, Isaías se describe, se muestra a sí mismo para mostrarnos, para revelar, porque así el Espíritu se lo hizo hacer y escribir, cómo es aquel que confía y se apoya en su Dios. Porque estamos precisamente hablando cuál es el comportamiento del pueblo, pero Dios nunca quiere que permanezcamos así. Él quiere transformarnos, Él quiere renovarnos, Él quiere cambiarnos para bien, para su gloria, para su alabanza. Y entonces Isaías, poniéndose por ejemplo, se describe para mostrar cómo es aquel que confía y se apoya en su Dios. Evidentemente en el paralelismo, hablando en el ejemplo perfecto del Mesías, de Jesucristo. ¿Qué es lo primero que describe Isaías en este ejemplo? Que Jehová es su Señor. Él tiene claro quién es Dios y se pone en una posición de siervo, de sujeción, de humildad, de rendición delante de aquel que es Dios y su Dios.
Jehová es su Señor. El siervo reconoce que ha recibido de él, de Jehová su Señor, lengua de sabios. Es decir, él manifiesta que Dios le ha dado uno de los dones del Espíritu Santo, que es la palabra de sabiduría. Pero se lo dio para un propósito, y ese propósito está aquí también descrito. Entonces, reconoce que el don que él tiene y que está poniendo en acción, en obediencia y para gloria del Señor, Dios se lo ha dado, no es de él, sino él es un instrumento, un siervo que ha recibido ese don para poder compartir palabras de sabiduría. Y en eso está el propósito. ¿Cuál es el propósito? Como siempre hemos dicho, Dios hace todo con un propósito. De nueva cuenta, Isaías, poniéndose, por ejemplo, y poniendo al Mesías dentro de este mismo ejemplo en paralelo, hay un propósito. ¿Cuál es? Saber hablar palabras, la palabra de Dios, por supuesto, porque es palabra de sabiduría, saber hablar palabras al cansado. El propio Señor Jesús dijo de sí mismo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, ¿verdad? Entonces, en ese paralelismo, Isaías dice: yo he sido dado para hablar palabras al cansado. ¿Por qué al cansado? Esta era la condición del pueblo. Y vamos a ver el término. Cansado, que en hebreo es yaef, significa fatigado o exhausto. Hasta ahí pues solamente nos ha dado sinónimos. Pero la raíz de este término, yaaf, significa estar cansado de una huida agotadora. Hoy vamos a entender, y lo vas a leer en el último versículo que veremos el día de hoy, que el pueblo, por causa de la maldad y de la rebelión, ha vivido por mucho tiempo en una condición en que se siente perseguido, en que se siente apresurado, en que se siente huyendo, y esto lo ha cansado, lo ha fatigado. Pero entendemos en el contexto y con lo que ya vimos que es por causa de su propia condición. Entonces, dice Isaías, por eso estoy yo hablando con ese don que he recibido de Dios, palabras sabias al cansado, al fatigado, al exhausto, a este pueblo que está cansado de estar en una huida agotadora. El pueblo ya está cansado de su condición, pero irónicamente, el propio pueblo no rompe ni quiere romper con lo que lo tiene en esa condición, la maldad y la rebelión. ¿Cuántas veces nos sucede esto? Estoy cansado de esta situación, y dice Dios, si tú obedecieras, si tú entendieras, si cambiaras, si dejaras lo malo, si hicieras lo bueno, esa situación ya no estaría ahí, no existiría o sería vencida. Pero dice el pueblo, estoy cansado de una situación que yo mismo genero y que además parece que no quiero dejar. El pueblo está cansado de su propia condición, pero irónica y lamentablemente no rompe o parece que no quiere romper con lo que lo mantiene en esa condición. Ahí están las palabras sabias al cansado, porque Dios las ha dado, porque Dios está buscando ese encuentro, porque no se ha cortado su mano, porque Él nunca nos ha repudiado ni nos ha vendido, y Él está dando las palabras sabias al cansado. Pero el pueblo no las está recibiendo y no las está tomando. En este ejemplo, continúa describiendo Isaías, el siervo recibe revelación de continuo. Alguien que está confiando en Dios, en el nombre de su Dios, y apoyándose en Dios, sabiendo que es Dios el que hace la obra y que Dios es el que le ayudará, reconoce que recibe revelación de parte de Dios. Y además, en una relación de confianza con Dios, esta revelación es de continuo. Dice ahí, mañana tras mañana. Su oído es despertado, dice cada mañana, su oído es despertado. ¿Para qué? Pues para oír la voz de Dios, para oír la sabiduría dada por Dios.
Qué hermoso, ¿verdad? Que sepamos que Dios nos habla todos los días, pero que oigamos lo que Dios nos habla todos los días. Necesitamos aprender a confiar y apoyarnos en Dios para que esto pueda ser hecho así y nuestro oído, como el del siervo, sea despertado cada mañana para oír la sabiduría dada por Dios y recibamos revelación de continuo. También aquí el siervo reconoce que es Dios quien le abrió el oído. Porque tú dirás, pues yo quiero que sea abierto mi oído. Pues dile al Señor, Señor, abre mis oídos, quiero oír tu voz. Destapa mis oídos, no quiero estar más en esa condición que hemos visto en Isaías de un pueblo sordo y ciego y duro de corazón y con frente de bronce, como vimos la vez pasada, y con cerviz de hierro. No, Señor, haz esta obra en mí, abre mis oídos para que yo pueda oír tu voz. El siervo reconoce que es Dios quien le abrió el oído. Esta es obra del Mesías y tú y yo lo hemos leído en Lucas 4, 18 y 19, lo hemos leído aquí en propio Isaías 61, que aunque no lo hemos estudiado ya lo hemos leído y en la clase anterior lo comentamos. ¿Cuál es parte de la obra del Mesías? ¿No es acaso abrir oídos de los sordos? ¿No leímos que Dios quiere dar oído a un pueblo sordo? Tenemos que volver a la confianza y apoyarnos en Dios, pero esto conlleva el dejar la maldad y la rebelión que hemos tenido para con Dios. Y Dios abrirá nuestros oídos. Y tú, como Isaías, reconocerás que es Dios quien te abrió el oído. Ahora, el siervo continúa describiendo esta relación de confianza con Dios, cuando entonces Dios te toma y te habla y te quiere usar. Pero ¿qué haces con lo que Dios te habla? ¿Qué haces con lo que escuchas? El siervo dice que este debe ser el corazón y la condición del que confía y se apoya en Dios. El siervo no es rebelde a la voz de Dios, porque confía y porque se apoya en Dios, porque desecha la rebelión que hay en el pueblo y desecha la rebelión y la maldad que hay en él. Y entonces dice, yo no soy ni quiero ser rebelde a la voz de Dios. Es decir, lo que Dios habla, Él lo va a hablar. Lo que Dios le mande en esa voz que Él está oyendo, Él lo hará. El siervo no se vuelve atrás, dice también ahí, a la voz, por lo tanto a la instrucción de Dios. Entonces son dos cosas. El siervo que confía y se apoya en Dios no es rebelde a la voz de Dios. Ay, ¿por qué Dios? Ay, esto que dijo es muy duro. Ay, esto yo creo que no lo digo. El siervo no es rebelde a la voz de Dios, pero tampoco se vuelve atrás a la voz y a la instrucción de Dios. Es decir, habla lo que Dios le dice que hable y hace lo que Dios le manda hacer. Obediencia. No hay traición a Dios. No hay volverse atrás, no hay prevaricación, que sabiendo hacer lo bueno, que es lo que Dios te mandó a hacer, no lo hagas. No hay esto, hay obediencia en el corazón del siervo que confía y se apoya en su Dios. En ese mismo paralelismo, porque todo esto es cumplido también en Jesucristo, Él cumplió como siervo perfecto, obediente hasta la muerte para cumplir el propósito de Dios y la voluntad de Dios. En ese mismo paralelismo del sufrimiento del Mesías, que estudiaremos, insisto, ampliamente en el 53, Isaías, el profeta Isaías, revela que él, en lo personal, así como será con el Mesías y así como el Señor nos dijo que será para los que creemos en él, por causa de su nombre, seremos vituperados, seremos blasfemados, pero el glorioso Espíritu de Dios reposará sobre nosotros. Esta experiencia la vivió Isaías. El profeta Isaías revela que él ha sufrido por hacer esto. ¿Hacer qué? Oír la voz de Dios, obedecer a Dios, confiar y apoyarse en Dios, desechar la maldad y romper la rebelión. Pues él dice, por hacer esto, he sufrido en medio del pueblo, he sufrido en esta tierra, porque su cuerpo ha sido herido, porque sus mejillas han sido, entendemos, golpeadas, por eso las menciona a los que mesaban la barba. Mesar la barba es una manera de cuestionar o de estar en desacuerdo
con alguien. Entonces lo cuestionaban, dudaban de su palabra. Esto también en Jeremías lo entendemos muy claro, cómo no querían oír a los verdaderos profetas de Dios. Su rostro, el rostro del profeta, escupido e injuriado. Esta palabra injuria, kelimá, significa desgracia. O sea, lo insultaron, lo maldijeron, le dijeron, eres un desgraciado por hablar la palabra de verdad, por hacer lo que Dios le había mandado. Todo esto él lo padeció y lo sufrió. Para no tomar de Isaías 53, que estudiaremos la próxima clase, quiero que me acompañes para que entiendas ese paralelismo y cómo Isaías estaba sufriendo los padecimientos de Cristo en esta revelación de lo que sucederá con el Mesías en el cumplimiento de la voluntad de Dios y de lo que sucede con todos aquellos que hacen la voluntad de Dios, pero debemos entender que esto es para gloria de Dios y que Dios siempre va a estar ahí, lo veremos ahorita claramente, para ayudarnos, para sustentarnos y al final venceremos. Todo esto para gloria del Señor. Esta semana hemos aprendido en 1 Juan 3:1, ¿verdad? En la parte B, pero bueno, lo podemos decir todo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Eso es lo que estaba sucediendo con Isaías. El mundo y dentro del propio pueblo no lo estaban conociendo a Él, o sea, no estaban conociendo que la palabra de Isaías era palabra de Dios, porque no estaban conociendo al Dios que le habló esas palabras de continuo, mañana tras mañana. Y no la estaban recibiendo y no querían abandonar su maldad y su rebelión. Pero decía yo que para no ir a Isaías 53, me acompañes a los salmos. Y vamos al Salmo 22. Date la oportunidad de leerlo completo. Este es un salmo mesiánico y que nos habla precisamente de estas dos cosas, de los padecimientos por causa del nombre de Dios, de toda la afrenta y la humillación y cómo se levantan para destruirnos, para devorarnos, para oprimirnos, pero cómo Dios nos ayuda y nos liberta. Y al final es elevado en este salmo alabanza y adoración y reconocimiento a la salvación de Dios y a que Dios finalmente exhibe y derrota a sus enemigos y nosotros estamos en triunfo en Él, porque Él es el gran vencedor. Pero date el tiempo, insisto, de leerlo. Vamos a leer algunos versículos para que entiendas el paralelismo con el Mesías. Salmo 22, del 6 al 8. Leo, Salmo 22, del 6 al 8. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. No dice de los hombres, dice del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Esto es lo que estaba pasando con Isaías. Estiran la boca, menean la cabeza. ¿Te acuerdas que mesaban la barba? ¿Te acuerdas que lo injuriaban? Aquí está también descrito. Repito, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y se burlan de esto. Pero vamos a avanzar. Versículo 13. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Versículo 16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Habíamos leído que en este paralelismo revela el profeta que su cuerpo ha sido herido, que sus mejillas han sido golpeadas, su rostro escupido, injuriado. Es este sufrimiento que vemos aquí descrito en este Salmo de David. Pero viene precisamente lo que el Espíritu nos está hablando hoy, la confianza y el apoyo el apoyarnos en Dios, que trae la ayuda de Dios a nuestras vidas. Ahora vamos a leer el versículo ahí en el Salmo 22, versículo 5. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados.
Y entonces regresa a mi mente las preguntas que hacía Dios, en donde decía que su mano no se ha cortado para redimir, ni su poder para librar. Clama a Él y serás librado. Confía en Él y no serás avergonzado en medio de todo este padecimiento. Versículo 11. No te alejes de mí, le está clamando a Dios, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Entre los hombres esto es así, y aún los más cercanos, como fue en el caso del Señor Jesús, se les pueden voltear. Pero dice el versículo 19, cuando pensando que no hay quien ayude, versículo 19, mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Él está ahí, confía en Él. Versículo 24, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido. Dios conoce lo que padece sus siervos por causa de la obediencia. Y dice que Dios no menosprecia ni abomina la aflicción del afligido. Sigo leyendo, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Amén. Insisto, date el tiempo de leer este salmo completo en este contexto. Será de gran edificación para tu vida, para que tú aprendas como Isaías, como David, como el Señor Jesús, a confiar y a apoyarte en tu Dios. Regresamos a Isaías 50 del 4 al 9 en donde estamos. A pesar de todo esto que acabamos de describir, de estos padecimientos, el siervo confía y se apoya en Dios y declara con fe y firmemente: el Señor me ayudará. El que confía y se apoya en Dios declara con fe, y yo lo declaro en esta hora: el Señor me ayudará. Amén. Su confianza, la confianza del siervo en Dios, hace que no se avergüence. Recuerda que habíamos dicho que él no va a volver atrás, porque el que se avergüenza vuelve atrás. Pero la confianza en Dios hace que no vuelvas atrás, que permanezcas firme, que estés seguro, confiado en Dios, en su palabra, en lo que Él te ha mandado, en lo que Él te ha hablado, en lo que Él ha hablado a tu oído y que te ha mandado decir y hacer. La confianza en Dios hace que no te avergüences y no vuelvas atrás. Y aún dice que pone su rostro. Jesús dijo de esta manera, que pongamos la otra mejilla. ¿Te acuerdas que Él había puesto sus mejillas? Pues dice ahora el siervo de Dios, Isaías: pongo mi rostro, pongo la otra mejilla, pero como pedernal, como una piedra dura, difícil de quebrar. Es decir, como si los padecimientos no le pudieran hacer nada ya. Como si los padecimientos no tuvieran ese efecto dañino ya en su vida, ni siquiera en su cuerpo. Así dice, mi mejilla como pedernal. Y de nueva cuenta dice: y no seré avergonzado, porque ellos por eso me escupían, por eso me injuriaban, por eso me golpeaban en la mejilla y herían mi cuerpo, para que yo fuera avergonzado. Pero dice: ahora estoy como un pedernal, porque mi confianza está puesta en Dios y yo no vuelvo atrás y no seré avergonzado. Es decir, lo que querían mis angustiadores, mis enemigos y los que deseaban mi mal, no se va a cumplir. No seré avergonzado. Es decir, aquí hay una regla para el siervo de Dios. Si no te avergüenzas de Dios, tampoco serás avergonzado por los hombres. Te lo repito, si no te avergüenzas de Dios, tampoco serás avergonzado. Van a querer hacerlo, van a venir con eso sobre tu vida, pero delante de Dios tú vas a estar firme y vas a decir: yo no seré avergonzado, y se va a cumplir. El siervo confía y se apoya en un Dios, dice ahí en esta parte final, ya estamos en el 8, cercano a mí. Sabes que Dios está cerca, a diferencia del pueblo que está en maldad y rebelión, que dice: Dios está lejos, y además Él fue el que se alejó de nosotros. El que confía y se apoya en Dios sabe que Él es un Dios cercano a mí. Declara: Dios es un Dios cercano a mí. Pero además
El siervo que confía y se apoya en Dios declara que Él es el Dios que me salva. 3 declaraciones ha hecho entonces el que confía en Dios. El Señor me ayudará, Él es un Dios cercano a mí y Él es el que me salva. Amén. Ante tal certeza y ante tal seguridad, que ¿sabes cómo se llama? Se llama fe. Entonces pregunta el siervo, ¿quién contenderá contra mí? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién es adversario de mi causa? Si Él se levanta, si Dios se levanta por mí, se levanta como poderoso gigante, como hombre de guerra, ¿y quién podrá enfrentarlo? Porque mi causa es la causa de Dios, Él la puso en mí. ¿Quién es adversario de mi causa? Entonces, el siervo deja de temer al hombre y su temor está puesto en el Dios de su salvación. Deja de temer al hombre y pon tu temor en el Dios de tu salvación. El siervo reitera aquí en la parte final que Dios lo ayudará. Amén. ¿Está seguro de ello? Que Dios lo salvará. Amén. Que Dios está cerca para pelear por él. Amén. Y que los que lo condenaban, ¿y por qué lo condenaban? Por no ser rebelde, por hablar y por hacer lo que Dios mandó. Por eso lo condenaban. Pero él dice, aquellos que me condenaban por obedecer a Dios y hablar y hacer lo que Él me mandó, ahora ellos y no yo serán avergonzados, ahora ellos y no yo serán debilitados, ahora ellos y no yo serán destruidos. Esa es la confianza del que se apoya en Dios. Versículo 10. Pregunta Isaías. Para los que leyeran esta revelación, pregunta Dios a su pueblo y pregunta el Espíritu Santo hoy a nosotros. ¿Hay alguien atendiendo a esta revelación y a este ejemplo dado en Isaías y en paralelo en lo que sufrirá mi ungido? ¿Hay alguien atendiendo a esta revelación y ejemplo? Pregunta a Dios, pregunta al Espíritu. Dile, sí Señor, yo estoy atendiendo. Sí Señor, abre mis oídos. ¿Hay alguno, dice aquí, que tema a Jehová y que escuche la voz de su siervo que está hablando la palabra de Jehová? Dile, sí Señor, aquí estoy, yo te temo. Sí Señor, yo estoy escuchando la voz de tu siervo. Habla que tu siervo escucha. Pregunta entonces también el Señor, ¿hay alguno que ande en tinieblas y carezca de luz? ¿Hay alguno que siga en maldad y que permanezca en rebelión? Dice Dios, haga como el siervo de Jehová, para que cambie su condición, para que atienda, para que tema, para que escuche y para que no ande más en tinieblas ni carezca de luz, sino por el contrario, esté lleno de luz y la luz disipe las tinieblas. Amén. Haga como el siervo de Jehová, haga como Isaías, haga como mi ungido. Confíe en el nombre de Jehová, confía, hermano, hermana, en el nombre de Jesús y apóyate en tu Dios. Eso es lo que Dios está diciendo. Haz lo que está descrito en este ejemplo. Atiende, teme, escucha y ya no carecerás de luz ni andarás en tinieblas. ¿Ves cómo Dios tiene el poder para transformar tu condición? Sí, amén, Él tiene el poder. Haz tu obra en mí, Señor. Versículo 11, parte final de este capítulo. Aún habrá quien rechace la luz de Dios. Aún habrá quien busque alumbrar por sí mismo su camino. Es decir, aún habrá quien no oiga ni entienda en el pueblo de Dios. Y dice Dios, pues puede hacerlo. Puede encender sus teas, puede encender su fuego, puede hacerlo, pero al final serán sepultados en dolor. A diferencia de la redención, la salvación, la liberación que recibió el que confía en Dios, dice el que confía en sí mismo y quiera alumbrarse por sí mismo y rechace la luz de Dios, será sepultado en dolor. De la mano de Dios vendrá esto, y es justo. Dolor y muerte para el que no confía y no se apoya en Dios y prefiere permanecer en maldad y en rebelión. Vamos
ahora al capítulo 51. Seguimos en nuestro tema. Como puedes ver, estamos totalmente metidos en este tema. Y vamos a hacer la lectura completa del capítulo 51, de 1 al 23. Y tenemos aquí por tema, por título, por subtítulo de este capítulo, algo que Dios nos viene hablando desde antes y que se confirma aquí. No temas al hombre, teme al Dios justo que salva y consuela. Repito, no temas al hombre, teme al Dios justo que salva y consuela. Leemos. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente, y mi salvación por siglos de siglos. Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? Y ya te has olvidado de Jehová tu hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige cuando se disponía para destruir. Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? El preso agobiado será libertado pronto. No morirá en la mazmorra ni le faltará su pan, porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sión, pueblo mío eres tú. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. De todos los hijos que dio a luz, no hay quien la guíe, ni quien la tome de la mano de todos los hijos que crió. Estas dos cosas te han acontecido, asolamiento y quebrantamiento, hambre y espada. ¿Quién se dolerá de ti? ¿Quién te consolará? Tus hijos desmayaron, estuvieron tendidos en las encrucijadas de todos los caminos, como antílope en la red, llenos de la indignación de Jehová, de la ira del Dios tuyo. Oye pues ahora esto, afligida, ebria y no de vino. Así dijo Jehová tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo. He aquí he quitado de tu mano el cáliz de tu aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira, nunca más lo beberás. Y lo pondré en mano de tus angustiadores, que dijeron a tu alma, inclínate, y pasaremos por encima de ti, y tú pusiste tu cuerpo como tierra y como camino para que pasaran. Amén.
No temas al hombre, teme a Dios justo que salva y consuela. Ubícate en los primeros versículos, vuelve a mirarlos todo conforme vamos comentando. Con tus ojos ve siguiendo y ve escuchando lo que el Espíritu nos está hablando. Ahí en esos primeros versículos hay un mensaje, pero este mensaje es un mandamiento a todos aquellos que siguen justicia, a todos aquellos que buscan a Jehová. Y el mensaje es muy sencillo, y el mensaje es el mismo que Dios nos ha venido diciendo: oídme, tú eres un buscador de justicia, oídme, tú estás buscando mi rostro, mi presencia, estás buscando a Jehová, oídme, porque esto es justo y esto es buscar a Jehová. Si tú lo buscas, lo vas a hallar, y cuando lo halles, tienes que oírlo, tenemos que oírlo. El Señor manda mirar el testimonio de Dios en su pueblo desde el principio, porque Él no cambia. Porque si tú conoces sus testimonios y si tú crees sus testimonios, entonces confías que Él sigue siendo Dios y por lo tanto que Él sigue haciendo su obra poderosa en medio de su pueblo. Y les dice Dios: miren a mis testimonios. Miren lo que yo he hecho desde el principio. Y les pone, por ejemplo, miren a Abraham y a Sara. Y yo hoy te digo, ¿tú conoces lo que pasó con Abraham y Sara? Conoce las escrituras, hermano, hermana, conoce la palabra, escudriñala. ¿Cómo vas a mirar el ejemplo, los testimonios de Dios desde el principio si no los conoces? ¿Conoces lo que pasó con Abraham y Sara? Te invito a escudriñar mucho más la palabra de Dios para que conozcas los testimonios de Dios y entonces entiendas lo que Dios está diciendo aquí. Miren a Abraham y a Sara, que era un solo hombre, pero yo, el Dios Todopoderoso, yo lo llamé, dice Dios, yo lo bendije, yo lo multipliqué. Es decir, ¿qué nos está diciendo Dios? Y conociendo lo que sucedió con Abraham y Sara, por la fe de Abraham, que sabemos le fue contada por justicia, por su obediencia, dice Dios, yo lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Pero ¿a cuántos? Dice, a uno que creyó, a uno que se apoyó en Dios, a uno que tuvo fe, a uno que fue obediente, uno fue necesario, uno que creyó y se apoyó en Dios. Dios lo hizo padre de multitud, porque eso significa Abraham, padre de multitud. Por uno que creyó y se apoyó en Dios, por uno que confió en Dios, fueron benditas en él todas las familias de la tierra. Por uno. Si tú crees, tú eres uno igual que yo. Dile: Señor, aquí estoy, yo soy uno. Yo soy uno que quiere creer. Yo soy uno que quiere confiar. Yo soy uno que confía, que se apoya en ti. Yo soy uno que sigue justicia. Yo soy uno que busca a Jehová. Yo soy uno que te oye. Aquí está uno, Señor. Si esto hizo con uno Abraham y trajo bendición a toda la tierra por la fe de este. Si tú crees y si tú confías, ¿qué no hará Dios en ti y qué no hará Dios por medio de ti? Así Dios quiere y puede. Insisto en que Dios quiere hacerlo y tiene el poder para hacerlo. Así, de esta forma, Dios quiere consolar a Sión, transformarla, cambiar la soledad, cambiar el desierto, dice, en paraíso, en huerto de Jehová. Pues evidentemente Él es paraíso, huerto de Jehová. Pues esto te remite al Edén, o como en el Edén. ¿Qué significaba Edén? Placer, delicia, dicen algunos, pero el término literal Edén en hebreo es placer, un lugar de delicia, de hermosura. Y esto incluye evidentemente paz, incluye seguridad. Eso es lo que Dios quiere hacer y quiere hacer en medio de su pueblo, y cambiar la soledad y el desierto y lo inútil y el yermo, lo quiere volver paraíso y huerto de Jehová, que seamos árboles de Jehová plantados junto a corrientes de aguas, un lugar de placer, un lugar, dice ahí, en donde se halle alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Quiero que pienses un momento en esto, en lo que es verdaderamente el placer de Dios y el placer en Dios.
qué diferente el placer de Dios y en Dios, alegría, gozo, alabanza y voces de canto para Dios, qué diferente es a los placeres de los hombres. Muy diferente. Aprende entonces a recibir el gozo y el placer, para usar esta misma palabra Edén, que hay en la presencia de Dios. Así lo dice el Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Ahí está ese placer, esa delicia, esa alegría, ese gozo que se expresa, que estalla en alabanza y en voces de canto. Ese es el placer que debemos buscar. Qué diferente el placer de Dios y en Dios, porque es en su presencia los placeres de los hombres. Pero Dios, como lo hizo con Abraham, con uno que creyó, lo quiere hacer y lo puede hacer con todo su pueblo, con todos aquellos que siguen justicia, con todos aquellos que buscan a Jehová y que lo oyen. Pero ahí está la condición. Si crees, si confías, si te apoyas en Dios, Dios hace esta obra. Amén. Yo sí quiero esto. Haz esta obra en mí, Señor Jesús. Amén. Versículos 4-6, míralos ahí, contempla lo que está ahí escrito y vamos a comentar. Porque el mensaje claramente está escrito para el pueblo de Dios. Estad atentos a mí, pueblo mío. Oídme, nación mía. Es para nosotros este mensaje. Es a nosotros a quien Dios está exhortando a abandonar la maldad y la rebelión, pero es a nosotros a quien Dios está trayendo estas palabras sabias al cansado y de consolación para aquel que confía y se apoya y oye a Dios. Y de nueva cuenta Dios le dice al pueblo de Dios: está atento a Dios, óyelo, y hoy te lo digo, es la voz del Espíritu para mí, para ti. Está atento a Dios, hermano, hermana, hijo, hija de Dios, óyelo. Y entiende que todos los que hemos creído en Jesucristo somos la nación de Dios. Pero la nación de Dios no es cualquier nación. El que tiene ciudadanía en los cielos no es de cualquier nación. La nación de Dios es una nación santa. Es de todo linaje, pueblo, lengua y nación de esta tierra, porque la salvación de Dios es hasta los confines, hasta lo postrero, hasta lo último de la tierra. Es para todo el que cree. Pero todos estos que son los redimidos del Señor son una nación santa. Y como parte de la nación de Dios, a ver, di conmigo, yo soy parte de la nación de Dios. Nos hicimos pueblo, nos hicimos hijos o parte de la iglesia. Esta es otra manera de entenderlo. Yo soy parte de la nación de Dios. A lo mejor al decirlo como nación vas a entender algo que a veces no nos ha entrado a nuestra mente y a nuestro corazón. Que como parte de la nación de Dios debemos obedecer su ley. ¿Que sale de quién? De Dios, de la boca de Dios, del rey, del que gobierna en esta nación. Como parte de la nación de Dios debemos obedecer su ley que sale de Dios. Y debemos buscar su justicia. Justicia dice aquí que será para luz de los pueblos. Amén. Confirmándose entonces que Dios quiere que esta nación sea de redimidos de todos los confines de la tierra. Porque su justicia es luz para todos los pueblos, que fue manifestada en Jesucristo. Amén. Por lo tanto, la obra de Jesucristo y la salvación y la justicia manifestada en Él es para todos los pueblos. El pueblo de Dios, la nación de Dios, debe conocer a su Dios y debe saber que en Él, que en el Rey de Reyes y Señor de Señores, está la justicia, que en Él está la salvación, que en Él está el juicio y que en Él está la esperanza. La justicia es suya y está cercana, dice ahí. La salvación ha salido de Él. Sus brazos juzgarán a los pueblos y esto es justo. Y su esperanza es para todos los que confían y se apoyan en su brazo. Ahí está la esperanza, en el brazo poderoso de Dios.
La nación de Dios busca su reino y su justicia. Aquel que es parte de la nación de Dios recibe la salvación del único que puede salvar. La nación de Dios se goza en los juicios de Dios que son verdad y son rectitud. Amén. Nos gozamos en tus juicios, Señor. Y la nación de Dios espera en Él. Es Dios siempre su esperanza, su confianza, su apoyo, su salvación, su libertador. Amén. Seamos así. Ahora te lo digo como una invitación, o quizás la voz del Espíritu como un mandamiento. Busca su reino y su justicia. Amén. Recibe la salvación del único que tiene el poder para salvar. Amén. Gózate en sus juicios que son verdad y justicia y rectitud. Amén. Y espera en Él. Que sea Dios siempre tu confianza, tu esperanza y tu apoyo. Amén. Esto es, o así es el corazón de los que forman esta nación santa, de los que son parte de la nación de Dios. Gloria a Dios. Y como acción que habíamos leído en los primeros versículos, Dios hará esto en su pueblo si creen. Dios hará esto en su pueblo porque esta obra Dios la hace en nosotros y Él es el que da todo esto, pero si creemos. No confíes en lo que tus ojos ven. Dice aquí, ni en la tierra, ni en los cielos, porque todo esto será deshecho como humo, perecerá la tierra y aún perecerán sus moradores. No confíes en todo lo que miran tus ojos. Mira al que lo creó todo y al que lo puede destruir todo. Mira aquel cuya salvación es para siempre. Mira aquel cuya justicia no perece. Todo el hombre, su gloria y su justicia, que no es justa, su injusticia, perecerá. Y aún los cielos, dice que serán deshechos como humo. Y la tierra se envejecerá. Y perecerá la tierra y perecerán sus moradores. No puedes confiar en algo temporal, en algo que finalmente no va a permanecer. Cree, confía, apóyate en aquel que lo creó, porque la salvación de los hombres, o que pudieran ofrecer los hombres, es vana, es inútil, es temporal, no salva en realidad. Pero si pones tus ojos en el que lo creó todo, su salvación es para siempre. Y su justicia, que perdona, lo diga así, sí es justa, sí es recta, sí es verdadera, no perece, también permanece para siempre. Amén. Avanzamos al versículo 7 y 8. Si eres conocedor de la justicia de Dios, sea que como desde el principio dice, eres de los que siguen la justicia y buscan a Jehová, o en esta hora la palabra de Dios te ha convencido, te ha redarguido y dices, yo quiero buscar su reino y su justicia. Si tú eres conocedor de la justicia de Dios y pueblo que tiene en tu corazón la palabra de Dios, no temas al hombre ni sus obras. Ya nos lo había dicho Dios, lo está reafirmando. No temas sus afrentas, no temas sus ultrajes, como le había sucedido al siervo, como está revelado que sucederá. No temas esto, teme a Dios. Todos estos serán consumidos de acuerdo a lo que acabamos de leer. No temas al hombre y sus obras, todo eso será consumido. Teme a Dios cuya justicia es perpetua, por segunda vez Dios lo dice, y su salvación por siglos de siglos. Es firme de parte de Dios esto. Así como la propia maldad y la rebelión son causa de dejar de confiar en Dios, ahora nos es revelado que temer al hombre y no a Dios también es causa de perder la confianza en Él y de dejar de apoyarnos en su brazo. Por lo tanto, es algo que tenemos que desechar de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, de nuestra vida, de nuestras acciones. Te lo repito, así como la propia maldad y la rebelión que vimos el capítulo anterior y quedó claro, son causa de dejar de confiar en Dios, ahora es revelado en este capítulo que temer al hombre y sus obras y sus ultrajes y no temer a Dios es también
causa de perder la confianza en Él y de dejar de apoyarnos en su brazo. Volvamos al temor de Dios. Por eso el temor de Dios es principio de sabiduría. Por eso el temor de Dios es lo que debe conducir nuestra vida. Y debemos conducirnos en el temor de Dios en toda nuestra vida. Porque entonces le estamos diciendo al Señor: conozco quién eres. Te temo porque sé que eres Dios grande, poderoso, fiel, verdadero, que tu palabra es poderosa también, que eres grande y poderoso para salvar, pero que también eres grande y poderoso para consumir a los que hacen maldad, que eres justo en todos tus juicios. Conozco, Señor, quién eres y lo que deseas de tu pueblo, que busquemos justicia, que amemos misericordia, que nos humillemos ante ti. Conozco, Señor, y por eso confío en ti, confío en tu palabra y me apoyo en ti. El temor de Dios nos lleva a la confianza a Dios. Pero el que teme al hombre no está temiendo a Dios y pierde la confianza y deja de apoyarse en el brazo poderoso. Versículos 9 al 11. Otra vez, viene ahí entonces un clamor, una voz que se levanta y le pide a Dios. Y porque lo primero que es despertado, pues es la fe y la confianza, ¿verdad? Cuando Dios te está diciendo estas palabras, ¿no despierta en ti la fe y la confianza? Cuando no tienes confianza en Dios, no clamas, no oras, no le ruegas a Dios, no presentas la causa, te desanimas, te alejas, dices, ¿para qué? Pero al leer estas palabras, ¿no te está animando Dios, el Espíritu en tu corazón? Y eso es lo que está sucediendo, porque mira, esto no te lo he explicado. Isaías expresó, y el Espíritu lo llevó a esto, todo lo que él estaba padeciendo. Y estas palabras de consolación no estaban siendo solamente para Sión o para la nación, sino estaban siendo para el propio Isaías. Y está siendo entonces levantado el espíritu de una vez más del siervo en fe y confianza delante de Dios. Es despertada la fe, es despertada la confianza que se manifiestan en un clamor a Dios. Y levantas tu voz como el siervo y le pides, le ruegas al Señor, como está escrito también, dicho por Moisés y escrito en el Salmo 68, levántate Dios, levántese Dios. Y le dice de esta manera aquí el siervo, despiértate, despiértate, vístete de poder, brazo de Jehová. Le dice como en tiempos antiguos, y esto es por conocer los testimonios de Dios, tan importante. Le dice como en tiempos antiguos, Señor, manifiesta hoy tu poder y tu fuerza, porque tú avergonzaste a Egipto, porque tú avergonzaste al diablo que estaba ahí haciendo las obras infructuosas de las tinieblas. Creo en ti, Señor, creo en tu poder, conozco tus testimonios, por eso confío en ti, me apoyo en ti, porque tú sigues siendo Dios, porque tu poder es el mismo. Manifiéstate, Dios. Dile en esta hora, Señor, como en tiempos antiguos, manifiesta hoy tu poder y tu fuerza, avergüenza al mundo, avergüenza al pecado, avergüenza al enemigo, al adversario de nuestras almas, Señor, porque tú eres el mismo Dios. ¿Por qué estoy hablando de Egipto y del diablo? Porque ahí menciona a Rahab y al dragón. Y Rahab en este contexto, la palabra aquí significa fanfarrón. La palabra Rahab significa en hebreo fanfarrón, el que actúa insolentemente. Y aquí claramente es Egipto, por lo que está escrito en el versículo 10, porque ahí es donde Dios secó el mar, ahí es donde Dios transformó las profundidades para que pasaran los redimidos. Por eso estoy hablando de esto y queda claro que el diablo se estaba moviendo allí, las tinieblas se estaban moviendo allí en esta fanfarronería, en esta insolencia delante de Dios, en esta falta de reverencia y de honra y el corazón endurecido de Faraón y de esta nación delante de Dios. Por ello lo dije así. Pero fíjate lo que decía, esto es bien importante porque dice allá al final del 10, que todo esto Dios lo hizo para abrir camino para que pasaran los redimidos, los que habían sido comprados por precio. Y esta es la misma obra que el Señor está haciendo para nosotros. Él ha hecho camino,
un camino nuevo y vivo por medio de Jesucristo. Él ha abierto el velo por medio de la carne de nuestro Señor Jesucristo y nos ha dado un gran sumo sacerdote para que nos podamos acercar a Él confiadamente. Él abrió el camino y nos dio entrada al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Nos dio entrada a su presencia. Esto es lo que Dios está diciendo también hoy, que esta obra Dios la hace para sus redimidos, para los que Él ha comprado, para los que son de su propiedad y quiere Dios que vuelvan a Él. Por eso Él prepara, abre el camino para que podamos entrar y ser salvos. Dile: Señor, soy tu redimido. Haz prodigios, Señor, ábreme camino. Avergüenza al mundo, avergüenza al pecado, córtalo de mí, Señor, dile, y hiere al dragón, deshaz su obra en el nombre de Jesús, porque mi fe ha vencido al mundo, mi fe en el Hijo de Dios, y porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Como los redimidos fueron salvados de Egipto, Señor, así sálvanos a nosotros, porque así volverán, y ciertamente volverán, es firme de parte de Dios, los redimidos de Jehová a Sión, y volverán a ese placer, a esa delicia, y volverán con esa alegría, volverán a Sión cantando con gozo perpetuo sobre sus cabezas, y no habrá, sino huirá el dolor, huirá el gemido. ¿No lo hizo Dios en Egipto? No tenemos el testimonio de cómo Dios manifestó su poder en tiempos antiguos y su fuerza y avergonzó a Egipto y al diablo. No salvó a su pueblo, no caminaron en seco y después las aguas se tragaron al ejército de Faraón. ¿No los salvó Dios? ¿No lo hizo Dios en Egipto? ¿Por qué no temer? ¿Por qué no confiar? ¿Por qué no apoyarte en aquel que ha prometido que hará volver a sus redimidos a Sión, al lugar de su presencia y de la manifestación de su poder? Yo lo creo y yo confío en ti y en tu palabra, Señor. Versículos 12 al 15. Gloria a Dios. Declara el Señor con estas palabras y con esta fe que está inyectando en nuestra vida, en nuestro corazón. Yo soy vuestro consolador. El Padre es el consolador y Jesucristo es el consolador y el Espíritu Santo es el consolador. Es el mismo carácter porque es el mismo Dios, es la misma obra, es el mismo amor que Él tiene por nosotros. Y estas palabras sabias que Dios reveló y que están consolando al propio Isaías y que están trayendo consolación al pueblo y que están trayendo consolación a mi vida y a tu vida, estas son palabras alcanzado, palabras de consolación. Dios revela su carácter. Él es el consolador. Declara ahora: Él es mi consolador. Él es mi consolador. Si esto es verdad en tu vida, si tú le crees a Dios que dice: yo soy vuestro consolador, ¿por qué temes al hombre que es mortal y vano? Nos pregunta Dios. ¿Por qué temes al hombre que es mortal y vano? El temor al hombre rompe la confianza en Dios. Y dice aquí que nos hace olvidarnos de nuestro Hacedor y Dios. Nos hace olvidarnos de aquel que ha dado justicia eterna, salvación eterna, redención, gozo, aquel que es nuestra esperanza. ¿Dejamos todo esto? ¿Nos olvidaremos de todo esto por temer al hombre? No, que no sea así, hermano, hermana. Dios quiere una confianza plena y continua en Él. Confianza plena y continua en Él. Y yo diría que esto es lo justo. Por todo lo que Dios ha hecho, por lo que nos ha revelado que Él hace, es justo confiar en Él. Pero dice Dios que mira todo, el pueblo teme todo el día y continuamente está temiendo el furor del hombre y de aquel que le aflige y se olvida de su consolador, se olvida de lo que yo he hecho, de que yo soy el Dios todopoderoso, que yo puedo hacer el furor del que aflige como nada. Se olvida el pueblo de esto. ¿Estás agobiado? ¿Te sientes como preso? A veces así te sientes en tu alma, en tu corazón, por las circunstancias, agobiado, como preso. Dice el Señor: el Consolador te libertará pronto, pronto. No morirás en esa prisión, no te faltará el pan. Lo ha dicho Dios, pueblo de Dios.
oye y atiende, porque lo ha dicho Dios, y si Él lo habla, es verdad. Dios quiere y puede hacer esta obra en ti. Confía y apóyate en Él. ¿No tiene Dios el poder para hacerlo? Aquí dice que Él mueve el mar entero. ¿Qué no podrá mover en las aguas de tu tribulación? A su orden, Él puede conmoverlo todo. Él puede hacer mover el mar entero. Pero sabemos en los testimonios del Señor Jesucristo que a su orden también puede cesar la tempestad y traer la calma. Amén. El pueblo que no confía plenamente y de corazón, ¿qué le está diciendo a Dios? Le está diciendo, no eres el Todopoderoso. No te busco porque no creo que lo puedas hacer. ¿O será que la maldad y la rebelión de nueva cuenta avergüenzan al pueblo para no buscarlo y no creer en su poder? Yo no quiero decirle estas palabras a Dios. Yo quiero confiar en Él y decirle, tú eres el Todopoderoso. Yo te busco porque creo que tú lo puedes hacer y desecho la maldad y la rebelión para que yo pueda, Señor, acercarme confiadamente y buscarte con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado mi cuerpo con agua pura. Y purificado, Señor, y lavado mi cuerpo con agua pura. Señor, yo quiero acercarme a ti y creo en tu poder. Pero estas preguntas que te estoy soltando ahorita, examínese cada uno. Porque la verdad es una. Él es Dios. Él es tu Dios. Y su nombre, dice aquí, es Jehová de los ejércitos. Nombre que siempre manifiesta que Él tiene el poder para hacer todas las cosas y para vencer. Esa es la verdad. Pero examínese cada uno cómo estamos delante de Dios. Versículo 16. Ubícate ahí en el 16. Como a su siervo, Dios quiere poner también en nuestra boca su palabra. Porque veíamos en el ejemplo, yo decía que esto había sido dado a Isaías porque él había confiado en Dios y se había apoyado en Él, reconociendo a Dios como su Señor, y que todo ese don y esas palabras Dios se las había dado, y que en medio de los padecimientos Dios lo libertaría y lo ayudaría. Él tenía esa confianza. Si nosotros tenemos también esa confianza en Dios, como a su siervo, entonces Dios también quiere poner en nuestra boca su palabra y también quiere cubrirnos bajo la sombra de su mano con el mismo poder. Imagínate que extendió los cielos y que cimentó la tierra. ¿Te imaginas el poder necesario para cimentar la tierra? ¿Te imaginas el poder y la fuerza necesario para extender los cielos? Ese es el poder y la grandeza de nuestro Dios. ¿Pero qué crees? Ese es el poder que Él quiere poner en ti y en mí. Ese gran poder, y ese poder está también en su palabra, y ese poder está en su nombre. Dios quiere dar poder a su pueblo. Dios dará poder a su pueblo, porque aquí dice, pueblo mío eres tú. Dios ha reservado eso para su pueblo. Dios ha reservado eso para la nación de Dios. Dios quiere que que recibamos ese poder que Él está dando, y Dios está buscando. Recuerda que desde el principio Él dice, yo no soy el que me alejé, yo estoy buscando ese encuentro contigo, y Dios está buscando el pueblo que esté dispuesto, que esté atento, que esté obediente, el pueblo que no se vuelva atrás como el siervo, para recibir su poder y su palabra, y que hará, el pueblo que hará lo que Dios le manda, porque confía en que Dios lo está hablando y en que Dios lo ayudará. Amén. Dile, aquí estoy, Señor. Heme aquí, Señor. Yo soy ese pueblo, porque a veces lo dejamos en intención, quiero ser. No solo digas quiero ser, ten fe y transforma aún tu hablar, que parte de que es transformado tu corazón. Señor, yo soy ese pueblo que tú quieres usar. Dame tu poder, dame tu palabra, para gloria tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Versículos 17 al 23, la parte final de este capítulo, lo tomamos como todo junto, esos versículos, 17 al 23. ¿Te acuerdas que había habido un clamor rogándole a Dios, despierta, despiértate, vístete el poder brazo de Jehová, porque es poderoso el brazo del Señor, y el Señor se levanta?
Pues entonces ahora dice Dios, yo me he levantado. Yo te he manifestado mi poder y mis testimonios y lo que quiero hacer en ti y a través de ti. Y entonces ahora nos la voltea el Señor y nos dice, despierta tú, despiértate y levántate, porque has estado aturdido. Eres un pueblo aturdido por haber bebido del cáliz de la ira de Dios. ¿Por qué bebió el pueblo del cáliz de la ira de Dios? Por su maldad y por su rebelión. Pero dice Dios, y esto te ha traído, tu pecado te ha traído aturdimiento. Pero despiértate, como aprendimos, ¿verdad? Despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Nos lo está diciendo, despierta, despierta, levántate, pueblo aturdido. Reconoce que en ti mismo no hay quien te guíe. Reconoce que por ti mismo no hay quien te ayude. He aquí, dice Dios. Recibe esto que Dios está hablando en estos versículos. He aquí el tiempo en que la desolación y el quebrantamiento, el hambre y la espada serán consolados. Pero dice Dios, no hallarás la consolación en el hombre, porque el hombre desmaya, porque el hombre cae ante la ira de Jehová tu Dios. Pero ahora oye las palabras del Santo Consolador, oye las palabras de aquel que puede quitar tu embriaguez, que pueda quitar tu aturdimiento, que pueda quitar tu aflicción. Oye sus palabras. ¿Cuáles son esas palabras que el Santo Consolador nos dice? Tu Dios y tu Señor aboga por ti, para quitar de tu mano el cáliz de aturdimiento de la ira de Dios. Gracias, Señor, porque tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, y el abogado por nosotros, para que seamos justos delante de Dios, porque no lo hemos sido, y solo por Jesucristo podemos serlo. Pero dice Dios, tu Dios y tu Señor aboga por ti, para quitar de tu mano el cáliz de aturdimiento de la ira de Dios, para que despiertes, para que te levantes. Y dice Dios, y cuando yo lo quito, no lo volverás a beber jamás, sino que lo voy a poner en las manos de tus angustiadores. ¿Quiénes son estos? Aquellos en quienes estaba puesto tu temor. Pues ahora, dice Dios, si tú estás dispuesto a dejar que yo haga esta obra en ti, tú no lo volverás a beber jamás, sino que lo voy a poner en las manos de tus angustiadores, de aquellos a los que tenías miedo, que pasaban por encima de ti y que por mucho tiempo has dejado que te pisoteen, porque te tiraste al suelo y dejaste que pasaran por encima de ti. Esta no es la condición que Dios quería para su pueblo, pero Dios dice, no más, no más, no más. Despierta, despierta, levántate, pueblo aturdido. Confía y apóyate en el Dios de tu salvación, en el Dios de justicia, y recibe su consolación en gozo, alegría y alabanza. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Capítulo 52. No termina Dios de hablarnos. Gracias, Señor. Sigue hablándonos todos los días y abre nuestros oídos. Isaías 52 del 1 al 12. Continúa Dios dándonos estas mismas palabras de ánimo, de fe y de consolación. Y nos dice, y así está subtitulada esta parte, tres cosas que Dios pide de nosotros. 3 mandamientos. Despierta, apártate, purifícate. Despierta, apártate, purifícate. Ya venimos hablando del tema de despertar, de un pueblo que se levanta, que no está más en aturdimiento. Pero nada más porque sí, sin propósito o para hacer lo que bien le parezca, no. Sino Dios dice, despiértate, pero para mí. Y por eso nos añade 2 mandamientos, apártate y purifícate. Y esto es parte del pacto que tenemos con Dios. Él, nuestro Dios, nosotros su pueblo. Salí de ellos, apártate, purifícate. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver la mitad, los primeros 6 versículos. Bueno, vamos a leer completo y vamos a comentar esos versículos. Leemos. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo.
Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión, porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Primeros 6 versículos, Dios sigue despertando a su pueblo con esta palabra, a ser un pueblo vestido de poder, a ser un pueblo ceñido de hermosura de Dios, y la hermosura de Dios es la santidad de su pueblo, del pueblo que habita en su presencia. Eso es lo que nos hace hermosos delante de Dios. Esta es una condición que Dios quiere que permanezca. El que es santo, santifíquese todavía. El que es santo, santifíquese todavía. Es una condición que Dios quiere que permanezcamos en ella y que como pueblo no lo hagamos una vez, sino permanezcamos, sigamos vestidos de poder, de gloria y de hermosura, o sea, de santidad para Él. Y que no haya en nosotros o entre nosotros incircunciso. Aquí hablando del incircunciso de corazón, de aquel que es duro, de aquel que no se arrepiente, de aquel que no quiere cambiar. Dice Señor, no más. En la nación de Dios no puede haber incircunciso de corazón, no puede haber inmundo, no puede haber el que permanezca en su maldad, en su pecado, el que esté contaminado, corrupto. No puede haber inmundo en la nación de Dios. Tú eres un pueblo llamado a despertar para estar ceñido de poder y de gloria y de hermosura, de santidad para mí. Seamos en verdad nación santa para Dios. Lo que nos ha contaminado, lo que nos ha ensuciado, el polvo que está en tus pies, dice, sacúdelo de tus pies y no sigas más pisoteado, no sigas más abatido de tus angustiadores. Levántate, dice Dios una vez más, y siéntate. El sentarse habla de autoridad que Dios nos está dando, y con esa autoridad dice, da esta orden. Es Dios el que da ese poder, pero nos está dando autoridad para decir, suéltate de las ataduras de tu cuello, suéltate de la cautividad, decláralo. Tenemos ese poder en el nombre de Jesús y di, yo suelto toda atadura de mi cuello y soy libre de toda cautividad. Porque esto nunca fue lo que Dios deseó para su pueblo. Esto Dios no lo quería para su pueblo. Su pueblo nunca debió estar en condición de esclavitud, vendido, humillado, cautivado por el mundo, como dice ahí. Dios no quería un pueblo atado y en cautividad. El pueblo de Dios, sin razón, es decir, esta frase significa no debió ser así, fue cautivado por el asirio y moró en Egipto. Y Dios dice, ¿y yo? ¿Dónde me dejaste? ¿Por qué me desechaste? ¿Por qué te alejaste? ¿Por qué no recibiste lo que yo quería para ti? ¿No era acaso mejor esto? Tuviste que ser llevado injustamente. Y cuando lees esto dices, ¿por qué dice Dios que es injusto? ¿No es Él el que está dejando que se los lleven en cautiverio? Pero te voy a decir que la injusticia, el que el pueblo fuera llevado injustamente, esta injusticia no es para con el pueblo. Fue justo que el pueblo fuera castigado, sino es injusto para con Dios.
Es decir, mi pueblo está siendo quitado de mí, esto es injusto pueblo de Dios que te alejes de mí, es injusto que te hayas ido de mí, es injusto que te vuelvas y me dejes, es injusto que no recibas lo que yo quería para ti. Por eso dice que el pueblo es llevado injustamente, no es injusticia para con el pueblo, sino para con Dios. Y también es injusto que otros se enseñorearan de ti, dice Dios, porque yo, solo yo, soy tu Señor. Y tú has dejado que otros sean tu Señor. Te has dejado enseñorear del mundo y de los hombres y del pecado, cuando que yo desde el principio te dije que solo yo soy tu Señor. Esto también es injusto. Por eso habla de injusticia, que otros se enseñorearan de ti. Y aullaste, y dice Dios, yo quería tu gozo, yo quería tu alegría, tu alabanza, gozo perpetuo sobre tu cabeza, y te oigo aullar, y esto es injusto, que tú te hayas alejado de mí y tengas que estar en esta condición, injusto con Dios, entiende eso. Y dice Dios, y blasfemaron mi nombre continuamente. También esto es injusto, porque dice Dios, en ti mi nombre debió haber sido glorificado. No blasfemado por causa tuya, sino glorificado por la obra que yo quería hacer en ti. Por eso habla de injusticia. Por tanto, dice, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa. Se levanta Dios y dice, yo mismo hablo y yo mismo estaré presente. Es decir, por causa de nuestro pecado, de estar en una condición de injusticia en donde Dios no quería que nosotros estuviéramos, Él dice que entonces se levanta y habla y se manifestará, estará presente. Te lo digo entonces ahora para que más lo entiendas. Por causa de nuestro pecado, está revelando este versículo sumamente importante, versículo 6. Por causa de nuestro pecado, Dios dará a su Hijo Jesús, el justo por los injustos, quien hablará las palabras de Dios, y Él mismo manifestará a Dios, y Dios estará presente. Emmanuel, Dios con nosotros, el reino de los cielos se ha acercado, Dios estará presente para salvarnos. Pero también dice en aquel día estará presente también, en el día de la manifestación visible y gloriosa de Dios por medio de Jesucristo. Dios está diciendo esto, que Él va a tener que pagar el precio de redención y de salvación por nosotros, porque hemos sido injustos con Él. Pero de tal manera nos ha amado Dios, que dice, yo mismo estaré presente. Y el Señor menospreció el oprobio y la muerte. Y sabemos, y lo vamos a estudiar, que Él fue herido por nuestras rebeliones, que por nuestros pecados el Señor tuvo que ser molido, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y también sabemos que es por causa, esto lo estudiaremos la próxima vez, insisto, que es porque nosotros nos descarriamos. Desde el principio Dios lo estaba diciendo. Ustedes, no es por mi causa, ustedes son los que se han alejado, ustedes son las ovejas descarriadas, ustedes son los que se apartaron cada uno por su camino, y por causa de esto, el Señor, por medio del Mesías, por medio de Jesucristo, tiene que cargar en Él el pecado de todos nosotros. Eso es lo que está diciendo aquí. No entro más en tema porque esto lo veremos la próxima semana en el capítulo 53. Versículo 7. Dios habla, y esto, evidentemente debemos humillarnos delante de Dios. Oh Señor, perdona a tu pueblo, nos humillamos porque entendemos lo injustos que hemos sido contigo. Pero esta manifestación de Dios, estas palabras que Dios está hablando, esto que en esta hora sentiste que estaba exhortándote en tu corazón, son palabras que deben traer también gozo a nuestro corazón, porque es Dios mismo el que vendrá y nos salvará. Porque es Dios mismo el que está despertando, el que está exhibiendo, dice, ante las naciones, desnudando su brazo poderoso para hacer esta obra que solo Él puede hacer
por aquellos que Dios ama, por sus redimidos, por su pueblo. Y el versículo 7 es el que expresa esto. Dios habla alegres nuevas. El Hijo de Dios traerá esas buenas y alegres nuevas. Y todo aquel que cree y recibe también llevará las alegres nuevas que anuncian la paz y que traen el bien. Es decir, Dios publica su salvación, pero su pueblo, como vimos la vez pasada que así había sido llamado Israel a esto, tú y yo somos llamados porque hemos creído en Él, somos parte de la nación de Dios. Dios publica su salvación y su pueblo es llamado a publicar también la salvación y el reino de nuestro Dios. Esa es la gloria, esa es la hermosura de Dios en nosotros. Y para Él, para gloria suya, el hacer esto. Por eso dice, cuán hermosos son los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia paz, del que trae nuevas del bien que Dios quiere hacer para con nosotros, del que publica salvación, del que declara lo que es verdad. Tu Dios reina. Esto es lo que Dios mira por hermoso delante de Él y es lo que somos llamados a hacer. Y tú sabes lo que está escrito en Romanos 10, porque cerca de ti está la palabra, porque está en tu boca, porque está en tu corazón. ¿Y cuál es la palabra de fe que predicamos? Tú lo sabes, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto hablando primeramente de ti, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación, pero está ahí escrito también lo que está en las escrituras: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, porque dice ahí, el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos, es rico en misericordia para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero entonces, si tú lees ahí, esto está en Romanos capítulo 10, versículo a partir del 8 en adelante, y nos dice ahí que entonces también somos llamados a llevar esas alegres nuevas, ese anuncio de paz y de bien, y nos dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo, verdad? Pero ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y entonces repite lo que está aquí escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Seamos el pueblo de pies hermosos para Dios, si lo puedo decir de esa manera. Ahí está la hermosura. ¿Viste cómo el gozo, el placer, la delicia de Dios no tiene nada que ver con lo que el mundo ofrece? ¿Ves cómo en la presencia de Dios hay gozo, hay alegría, hay hermosura? Y Dios está llamando a su pueblo a despertar y a vestirse de poder, de hermosura, de santidad. Eso es lo que es hermoso delante de Dios. Eso es en lo que nos debemos gozar. Eso es lo que debe ser nuestra alegría. Y Dios se goza juntamente con nosotros en mirar un pueblo en esta condición. Y ahora nos dice también, así como eres hermoso, habitando en mi santidad, también tus pies son hermosos cuando tú anuncias la salvación de Dios y publicas la salvación de Dios y el reino de Dios, porque tu Dios reina. Alza tu voz, dice el versículo 8. Regresamos ahí a Isaías. Bueno, nunca nos fuimos a Isaías 52. Estamos en el versículo 8. Alza tu voz, pueblo de Dios. Da voces de júbilo, porque veremos la salvación de Dios y veremos cómo el Señor vuelve a traer a Sión a sus redimidos. Confía en su palabra. Dios lo hará. La confianza en Dios, seguimos avanzando ahí en los versículos, ya estamos en los últimos del 9 al 12. La confianza en Dios despierta, es decir, también da razón, también da motivo a la alabanza a Dios. Es parte de ello. Ya habíamos visto cómo volverán los redimidos de Jehová cantando,
con gozo, con alegría, como decía el Señor que quería transformar la soledad y el desierto en huerto de Jehová, en un lugar en donde se halle voces de alabanza y de júbilo y de alegría y de gozo delante del Señor. Cuando nosotros confiamos en Dios y nos apoyamos en Dios, es despertada y es dada razón y motivo, causa por qué alabar a Dios, por qué cantarle, por qué alegrarnos juntos. ¿Y cuál es esta? Que hemos conocido su consolación y que hemos conocido su redención. Amén. Despierta, pueblo de Dios, entonces también a la alabanza. Que acuérdate que ahorita en esta sección estamos viendo despierta, apártate, purifícate. Pues aquí están muchas cosas que Dios nos está llamando a despertar. Despierta a la santidad, despierta a la búsqueda de Dios que dará a tu vida poder y palabra. Despierta al testimonio, a hablar a otros de la salvación y publicar la salvación de Dios. Despierta a la alabanza, pueblo de Dios. Nos está despertando el Señor a todo lo que Él quiere que su iglesia sí haga. No las cosas que se están haciendo que Dios no manda. Y en el versículo 10 miramos que Dios hará notoria, y esto es por medio de Jesucristo, porque dice Jehová desnudó su santo brazo, es decir, lo está haciendo notorio, lo está mostrando, lo está manifestando ante los ojos de todas las naciones. No quedará escondido, no quedará reservada la salvación que Él da a su pueblo y a todo aquel que cree hasta lo último de la tierra. Por eso debemos hablar de Jesucristo. No queda escondida, no queda reservada. Es una salvación para todos y Dios lo ha hecho notorio y nosotros tenemos que hacerlo notorio también. El que confía y se apoya en Dios verá su salvación. Ya sabemos, de todo pueblo, lengua, tribu, nación, porque nación de Dios somos, porque Él así lo declaró. El que confía y se apoya en Dios verá su salvación y será parte de la nación de Dios. Invita a todos a ser parte de la nación de Dios. El versículo 11 nos da también más más motivo por qué confiar en Dios. El que confía en Dios, hemos visto también, y aquí lo reitera, lo oye a Dios, le atiende, teme a Dios y conoce que Dios le ha hecho participar de su reino y por lo tanto de la naturaleza divina, de su santidad. El que confía en Dios entiende y conoce que Dios no lo desea cautivo del mundo, que Dios no lo desea ni temiendo al hombre. Y por ello, el redimido recibe y debe cumplir este mandamiento. Porque Dios no quiere esa condición. Dios no quiere que mores en Egipto. Dios no quiere que seas cautivo de Asiria y que esté cautivo allí tu corazón y tus pensamientos del mundo, de los hombres. No quiere que temas al hombre. No, dice Dios, yo no quiero ya. Por eso te estoy despertando. Pero te estoy despertando para mí. Y el Señor Jesús dijo que no somos de este mundo. Que nos guarde del mal el Señor, pero que no somos de este mundo y que nos santifique en su verdad porque su palabra es verdad. Y entonces dice Dios, apártate, sal de ahí, sal de Egipto, sal de Asiria, sal de la cautividad, apártate, sal del pecado, sal del mundo, sal de la carne, sal de ahí. No toques cosa inmunda porque la nación de Dios, habíamos visto que no puede haber en ella ni incircunciso de corazón, ni inmundo, ni polvo en nuestros pies. Sacúdelo, dice Dios, sal de ahí, no toques cosa inmunda, sal de en medio de ella, purifícate porque tú eres mi siervo. Está dando esta tercera instrucción. La segunda era apártate. Somos los consagrados, somos la iglesia, los llamados fuera. Apártate para Dios y purifícate, límpiate, santifícate para servirme, porque tú eres mi siervo. Dios desea un pueblo apartado para Él, consagrado, santo, limpio, purificado de toda inmundicia y que no desee participar más de ella. Y esto sí puede lograrse porque hay quien dice, no podemos. Sí podemos porque Cristo lo hace en nosotros.
porque Él pagó el precio, porque su sangre nos redimió y nos limpió de todo pecado, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque ya lo había dicho, que nuestra fe en el Hijo de Dios vence al mundo, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Sí lo puedo, sí, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí es donde tienes que entender esa victoria que tenemos en Él, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Cristo Jesús. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni por venir, ninguna cosa creada te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pues entonces dile: aquí estoy, Señor, me aparto para ti, me consagro para ti. Límpiame, purifícame, Señor Jesucristo. Yo no deseo participar más de esto. Sí se puede salir de en medio del mundo y de la carne. Sí se puede ser un pueblo santo para Dios. Sí se puede vivir sin cosa inmunda. Sí se puede si estamos en Él, porque Jesucristo es puro, es santo, es limpio. Si estamos en Él, nosotros participamos también de esa santidad, de esa naturaleza divina. Gracias, Señor. No desees participar más de ello. Y si se han ensuciado tus pies, sacúdelos. Es decir, como el Señor que le dijo a sus discípulos, que era necesario que fueran lavados sus pies, porque traían polvo del camino. Así necesitamos, porque transitamos por este mundo, por esta vida, por esta tierra, venir al Señor y decir una vez más: necesito ser lavado, Señor. Lávame, límpiame, Señor, porque no quiero que haya inmundicia, no quiero que haya polvo en mis pies. Es la iglesia, los llamados fuera del pecado, del mundo, de la carne, de las tinieblas, para servir a Dios. El que confía y se apoya en Dios conoce todo esto y lo anhela. Y el versículo 12 nos dice finalmente que un pueblo así es transformado. ¿Te acuerdas que estas eran palabras al cansado, palabras al afligido, al exhausto de estar en una huida constante? Para esto eran estas palabras de consolación, pero si tú las has creído y las has recibido, entonces cambia la condición y no vas a estar más fatigado por estar huyendo. Un pueblo así no temerá, no huirá, sino estará confiado y en paz, porque sabe que Dios está contigo, que Dios está con ellos y que irá delante de ellos y que permanecerán delante de Dios para siempre. Si tú sabes que Dios está contigo y va delante de ti, Él pelea por ti y que tú permanecerás delante del Señor, no temerás y no huirás tú, huirán tus enemigos. Iglesia de Jesucristo, rompe con la rebelión, desecha la maldad. Este es el mensaje del Espíritu en este día. Rompe con la rebelión, iglesia, desecha la maldad. No temas al hombre, sino teme a Dios, que salva y que consuela a su pueblo. Iglesia de Jesucristo, despiértate ya del aturdimiento, levántate, vístete de poder, de hermosura, de gloria, de autoridad. Anuncia y publica la salvación de Dios. Da voces de júbilo, alaba, alégrate en Dios. Apártate de todo lo que te aleje de Dios. Purifícate en su palabra y en el fuego de su Espíritu Santo. Seamos nación santa, seamos la nación de Dios, seamos la nación de los redimidos que volverán a su presencia con gozo perpetuo y que habitarán con Él desde ahora y para siempre, como Dios siempre lo ha querido. Amén. Queda de tarea. Gracias, Señor. Recibimos, Dios. Queda de tarea. Isaías 52 del 13 al 15, 3 versículos que nos faltaron ahí. Isaías 52 del 13 al 15 y completo el capítulo 53 y 54. Es el pedacito del 52 y completos 53 y 54. Muy bien, esa es nuestra tarea para seguir escudriñando las Escrituras y que el Espíritu Santo nos siga hablando esas palabras sabias y de consolación a nuestra vida. Amén. Y ahora vamos a los textos de aprendizaje y primero vamos a repetir, ya iba yo a decir la cita nueva que está ahí juntito de la que aprendimos esta semana. Vamos primero a la cita de Primera de Juan 3:1 que hace ratito mencionaba yo y que hemos aprendido esta semana y que ha llenado nuestro corazón de gozo. Ponte de pie, repetimos todos juntos.
Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Primera de Juan 3:1. Ahorita vamos a aprender el 2, pero primero vamos a la cita de repaso, porque para la próxima semana el 1 y 2 de Primera de Juan 3 los vamos a decir de corrido, pero vamos primero a la de repaso que teníamos en Santiago 1:12. Todos juntos, por favor. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 1:12. Y ya estamos ahí, o bueno, yo ya había aquí localizado, Primera de Juan 3:2, que es nuestra nueva cita, y vamos a leerla primero por sí sola. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. Primera de Juan 3:2. Qué hermosa cita, aunque es complicada quizá por sus frases de un poquito más complicada de aprender, pero mira el mensaje que está ahí escrito. Y así la vamos a repetir juntas las dos citas la próxima. Entonces lo leo como va a ser completo el aprendizaje. Si no te aprendiste el 1, pues vas a tener que aprender doble. Primera de Juan 3:1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Primera de Juan 3:1 y 2. Muy bien, pues eso es lo que queda de tarea de nuestros textos y los capítulos de Isaías, versículos y capítulos de tarea. Y gracias a Dios por su palabra y por su consolación. Yo sí recibo, yo sí creo, yo sí confío y me apoyo en tu brazo poderoso, Señor, porque tú eres mi consolador. Gracias por estas palabras que nos has dado. Señor, te entregamos esta clase y bendecimos tu nombre, y gracias por lo que estás haciendo en los corazones, en las vidas de tu iglesia. Para gloria tuya, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.